bueno, pues ya estamos de regreso y nosotros le damos la bienvenida a los maestros, a la maestra Vero Castillo, bienvenida maestra. Hola, buenos días. Y al maestro Emanuel, bienvenido maestro. Hola, muy buenos días. Y bueno, pues Acusa ya está con nosotros precisamente para hablarnos de un tema que a nosotros como programa, como concepto, nos interesa muchísimo y es la violencia contra la mujer. Así es. Ya en algún momento en cuestiones psicológicas abordamos qué era precisamente la violencia y vemos que hay muchísimos tipos de violencia y precisamente parte de esta violencia se descarga de alguna forma en contra de la mujer. ¿Qué hay que decir acerca de esto, maestra? Bueno, pues lo que vamos a dar inicio conociendo los tipos de violencia que existen en contra de la mujer, porque bueno, existen diferentes tipos de violencia que incluso pues no conocemos muchas veces con esta acepción, ¿no? Que la violencia puede ser en contra de la mujer de tipo económica, puede ser de tipo sexual, puede ser de tipo psicológica, puede ser de tipo física, que normalmente es la que más habitualmente nos percatamos de ella y además que es a lo mejor la que más sabemos que existe, ¿no? Pero existen estos otros tipos de violencia que sí es importante conocer un poquito de ellos. Por ejemplo, la violencia económica. ¿Qué es la violencia económica? Bueno, significa que en función de la familia, por ejemplo, hablando de estar en familia, el esposo tenga mayores posibilidades económicas y limite de tal manera a la esposa para tenerla sometida a, ¿no? Por ejemplo, sabemos que puede dar, económicamente puede aportar más y la limita demasiado. ¿Para qué? Para tener un control o una sujeción sobre ella, ¿no? ¿Para qué? Pues este control lo ejerce y eso es la parte de que hace grande al sujeto, ¿no? El que someta, pero el sometimiento es económico, ¿no? En el sentido de que te limito donde no puedes, por ejemplo, la parte de la comida, ¿no? A lo mejor sé que aproximadamente gastas, por decir algo, 100 pesos al día para la comida, te dejo la mitad. Y donde mi posibilidad económica es a lo mejor para darte el doble. Claro. ¿No? Y esta es una forma de limitarte, pues, ¿para qué? Pues para tener un control sobre ti. ¿Por qué? Porque quizás si no trabajas o si trabajas y lo que aportas es poco, pues bueno, ahora vas a tener que aportar más. Y si no trabajas, pues ya vas a tener una dependencia conmigo, ¿no? Entonces, lo que yo te voy a hacer desde el punto de vista económico es hacerte sentir dependiente, ¿no? Entonces, ese tipo de violencia existe y a veces no sabemos que es una violencia que se ejerce en contra de las mujeres. ¿Quién? Pues generalmente, digo, en la gran mayoría de ocasiones el hombre aporta o es el que más aporta para la familia, ¿no? Para el sostenimiento de la familia. Pero pues es un tipo de violencia que se ejerce, ¿no? Yo conozco una persona que, por ejemplo, el esposo le deja muy poco dinero, es matrimonio donde no hay hijos, o a veces no le deja dinero para la comida. Entonces él llega y dice, ahorita vamos a la carnicería y vamos a comprar, no sé, un pedazo de chicharrón, compramos tortillas y aguacate. Pero si ella tuvo hambre durante el día, no hay nada. Claro. ¿No? Porque no le dejó dinero. Entonces es un tipo de violencia que se ejerce. Claro, es que todos nos vamos con la idea de que violencia es me golpea, me grita, me sobaja de otras formas, pero hay muchísimas otras características de la violencia que podemos estar viviendo en casa y que por miedo, por desconocimiento no aceptamos, no vemos y estamos ahí. ¿Cómo es que se da este fenómeno, maestro? Usted es criminólogo. ¿Cómo se da este perfil precisamente de un hombre que violenta a una mujer? Regularmente cuando una persona comete violencia en contra de otra es porque ha sufrido violencia. Okay. Entonces empezamos desde ahí. Es necesario que cada uno de nosotros vayamos entendiendo estas cosas, porque muchas veces decimos, quizá cuando empezamos, hablemos de una relación, o sea, esto puede darse en hombres o en mujeres, o sea, no precisamente es exacto. Puede generarse en cualquier estado, no hablemos únicamente de una relación, puede ser incluso en diferentes estatus sociales, no solamente en personas que tienen pocas posibilidades, sino que también en personas que tienen un estatus económico muy alto, pues también se da este tipo de situaciones. Entonces, tiene que ver, como lo decía, cuando hay violencia desde la niñez, es algo que repercute bastante cuando ya la persona es adulta. Y ahorita yo siempre he tratado de aconsejar cuando a veces veo que los niños sufren violencia por parte de los padres, yo les digo, no tienes que tratarlo así, no tienes que golpearlo,
porque él se va con esa idea. Cuando él crece, repite esa conducta. Entonces, claro que sí, hay veces que es necesario corregir y castigar, pero existen muchas otras formas. Entonces, obviamente esto también viene acompañado de baja autoestima, pocos valores, muchas circunstancias que se vienen dando. Entonces, esto nos va a generar que en cualquier momento, pues en la familia suceda. También no dejando a un lado lo que son el uso de alcohol, que eso pues también genera violencia. Es un factor que siempre va a estar ahí, que va a estar en todo momento. También igual lo que es el uso de alguna sustancia de drogas, también es algo importante que hay que tomar en cuenta. Cada uno de estos factores tenemos que tomarlos en cuenta. Si en la familia notamos violencia familiar, es necesario que nosotros empecemos a buscar las formas de evitarla. Algo que se mencionaba hace un momento también es importante, la denuncia. Quizá se sienta un poco mal la mujer, porque dirá, ¿cómo es posible que voy a denunciar a mi esposo, a mi hijo incluso, etcétera? Pero es que es necesario, porque si no lo hacemos, ese ciclo, ahorita en lo posible mencionamos cuál es el ciclo de violencia. Ese ciclo de violencia se va a ir generando y va a estar siempre constante. Entonces tenemos que romper ese ciclo para que podamos empezar a combatir este fenómeno que se está dando. Nos gustaría que nos platicaran precisamente en qué consiste este ciclo de violencia. En algún momento nosotros también lo abordamos en estas cuestiones psicológicas, pero ¿en qué consiste, maestra, nuevamente rapidísimo, el ciclo de la violencia? Bueno, el ciclo de la violencia se da en varias fases, ¿no? En varias etapas, donde Manuel, ¿nos apoyas por favor en esa parte que sí, miren, el ciclo de violencia empieza o inicia cuando hay primero lo que es la retención de tensiones. Cuando nosotros empezamos a sentirnos un poco nerviosos, o la persona, el agresor, empieza a retener o a tener este tipo de tensión en contra de la otra persona. Cuando viene el segundo momento, que aquí es muy importante que las mujeres pongan mucha atención. Si hay un poco de violencia, es un indicador importante que esto va a acrecentar. ¿Sí? O sea, no pensemos, pues no, nada más es quizá un pequeño empujoncito, una palmadita, que ya no se siente, o sea, la diferencia se siente. Cuando es una caricia, no sé, una demostración de afecto, a cuando ya es una palmada con otro sentido, o en otro momento, o pues sí, con otro fin. El otro momento es cuando ya viene lo que es la descarga esta de estrés, cuando ya se desarrolla todo el suceso, ya existen gritos, golpes, etcétera. Aquí también la mujer debe de poner mucha atención, puesto que ya es, aquí debemos de poner atención porque es, cuídate, protégete, reacciona, no te dejes lastimar o no te dejes destruir. Porque muchas veces viene esta parte de la idea que se tiene que la mujer siempre debe estar sujeta a lo que el hombre dice. Esto en la mayoría de las mujeres predomina esta idea. Entonces por eso, si el hombre me pega, si el hombre me hace, pues él es el hombre. Yo tengo que obedecer lo que él dice y no debe de ser así. La tercera fase es la fase que se le denomina como luna de miel. Porque aquí es cuando existe lo que es el arrepentimiento, la reconciliación, el agresor empieza a tratar de subsanar el daño causado. ¿Cómo? Pues a través de, no sé, un ramo de rosas, regalos, etcétera, ¿sí? Y acá también, ¿qué es lo que podemos recomendarle a las mujeres? Pues que busquen atención profesional, porque es importante. Hay un ciclo de violencia que ya se dio, ya cerró el ciclo, pero va a empezar otra vez lo mismo. Y todo el tiempo es el ciclo que va a estar funcionando de la misma forma. Y entonces, si hay mujeres que sufren violencia, es importante primero que empiecen a tomar cartas en el asunto. Si hay que denunciar, hay que hacerlo. Si hay que buscar ayuda profesional también. O sea, no dejemos que esto siga acrecentando. Quizá hoy son golpes, son insultos, pero va a llegar el momento en que esto va a aumentar. Y es algo que es un fenómeno que sí pasa. Primero empiezan con palabras,
groserías, insultos, golpes, y después puede ser hasta la muerte. Claro, es que, y en algún momento lo decíamos, ¿no? Que los feminicidios es el punto más importante y desafortunado de la violencia en contra de la mujer. Así es, o sea, nosotros podemos darnos cuenta, creo que es muy importante que ubiquemos cuando existe la problemática para romper este círculo, cómo, pues pidiendo ayuda, pidiendo la ayuda necesaria, porque si bien lo dice, ¿no? Sabemos que todas las personas que son reincidentes, siempre la conducta es cada vez más grave. No, hablamos de los delincuentes, pero hablemos también, por ejemplo, de este tipo de violencia. Como bien dice Manuel, iniciamos con una cosa y va aumentando, ¿no? Yo conozco personas que han empezado con problemas de gritos y han terminado en el hospital la pareja, ¿no? Porque se han aventado la taza, estaban cenando y se avienta la taza, ella le avienta la taza, le avienta el cuchillo y bueno, o sea, terminan en cosas terribles, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el darnos cuenta qué está pasando, si estamos sufriendo violencia, el pedir ayuda. Además, quiero aportar un poquito en la parte jurídica. Okay. Tenemos un tipo penal que la ley establece que es violencia intrafamiliar, es un delito que se persigue por querella. Significa que no cualquiera de nosotros puede poner en conocimiento a la autoridad, sino las personas agraviadas o afectadas por el delito. Si tú estás viviendo violencia intrafamiliar, tú puedes ir a presentar la querella correspondiente ante el Ministerio Público. ¿Qué va a suceder? Se va a iniciar una investigación, nos van a pedir que integremos una averiguación. ¿Para qué? Pues para que esto tenga consecuencias legales. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Bueno, pues en su caso la sanción económica, en su caso el estar privado de la libertad, ¿no? Porque la ley así lo establece, ¿no? Entonces, antes este tipo penal hace algunos años no existía, tenías que ingresar o presentar una denuncia debido a que había habido lesiones. O sea, tendríamos que solamente la lesión implica la alteración a la salud física o mental, entonces tendría que haber una alteración a la salud física o mental. Ahora ya no es como, ya tenemos otro tipo penal. Antes tendrías que llegar a fuerza, si vivías violencia intrafamiliar, solamente tendrías que ingresar por un hecho por lesiones. Ahora no, ahora tenemos el tipo penal que se llama como tal violencia intrafamiliar, implica que alguno de la familia ejerza violencia en contra de otro. Y esto a través de una denuncia, no propiamente es el término denuncia, porque es el término, los delitos proceden por denuncia o por querella, es querella. La querella significa a petición de parte agraviada. No cualquiera puede ir, solamente las personas que son víctimas del hecho pueden irlo a denunciar. Si yo soy hijo y mis padres están generando este tipo de violencia, o soy esposa y mi esposo, o al revés, porque bueno, ahorita estamos hablando de la violencia contra la mujer, pero también hay violencia en contra de los hombres, ¿no? Y es mucho menos lo que se denuncia de lo que realmente se vive, ¿no? Porque socialmente no estamos como preparados, adecuados, pensando en esto que puede suceder. Pero en el caso que suceda, podemos acudir ante el Ministerio Público, se inicia la querella y se inicia la indagatoria, y como consecuencia pues va a tener consecuencias legales. Ahora, ¿qué pasa? En este caso hablamos de violencia intrafamiliar, cuando hay una relación de pareja. ¿Qué pasa cuando esto se da en el noviazgo, que no es algo formal, socialmente dicho? Bueno, maestra. No se considera propiamente que sea violencia intrafamiliar, porque aquí no hay la obligación de estar, o como no hay el deber de estar, ¿no? ¿Qué pasa con una relación de noviazgo? Puedes terminar con ella, ¿no? O sea, tú puedes darte la vuelta a irte y decir, ya no quiero nada más. Digo, si la persona te molesta, si la persona está, entonces ya pudiera haber alguna otra situación, algún otro delito que se pudiera perseguir. Pero no se considera violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque en la familia sí estás obligado a estar, ¿no? Claro. O sea, de repente como esposa quizás no puedes darte la vuelta a irte por los hijos, quizás como esposo, por decir, pues tienes que estar ahí a lo mejor porque eres quien está aportando, entonces sí tiene otra connotación. Sí se habla de que tiene que ser familia, y familia implica a los que viven dentro de esa familia, los que están dentro de una familia, ¿no? Que pudiera ser a lo mejor, si el abuelito está viviendo ahí con la familia, pues también se considera violencia intrafamiliar. ¿Este caso aplica para parejas que solo están en concubinato?
Violencia intrafamiliar, matrimonio, concubinato. O sea, que estén no legalmente como matrimonio, sino que estén como familia. ¿Sale? Entonces puede ser unidos en cualquier tipo de unión, se considera violencia intrafamiliar. ¿Sale? Solamente con que demostremos que estamos viviendo con la persona, entonces con eso se considera que es la violencia intrafamiliar. Entonces, pues la verdad hay que denunciarlo, ¿no? Claro. En el caso que se viva, incluso hablamos del 066 también, en el caso de que estemos viviendo alguna violencia física, pues también llamar a este número de emergencia, digo, si pasa, pues para tratar de que no pase, de evitarlo, ¿no? Y también poner en conocimiento a las autoridades de los hechos, ¿no? Pero si yo sé que estoy sufriendo violencia de cualquier tipo, pues la puedo manifestar ante las autoridades y hay que entender, ¿no?, la consecuencia. También hay que ser muy conscientes de lo que pretendemos, porque, bueno, yo estuve bastante tiempo en el Ministerio Público y llegaban personas, por ejemplo, por lesiones, las víctimas de lesiones, que como bien dice Manuel, este ciclo de luna de miel es muy frecuente. O sea, sí, la señora llegaba porque casi la habían matado, el señor la golpeó terriblemente y ella, pues, digo, obviamente, como había el llamado de auxilio, la presionaban, obviamente, un poco para que presentara la denuncia correspondiente en contra del esposo. La presentaba y en el término legal la persona iba y te decía, ¿y cuánto me va a costar sacarlo de la cárcel? Entonces ella misma era quien estaba súper golpeada, súper maltratada, y era la misma persona, la misma víctima que te decía, ¿sabes qué? Es que mi esposo ya habló conmigo, me dijo que va a cambiar, que no lo va a volver a hacer, y ¿cuánto me va a costar sacarlo bajo fianza? Entonces, es cierto esto que dice él, ¿no? Es en la vida práctica o en la vida real, pues es muy constante que pase esto. Hay que entender que necesitamos el tener ayuda y el saber que finalmente este tipo de violencia no tenemos que permitirla, porque nosotros entonces estamos siendo también parte de esto, ¿no? No rompemos el ciclo, no. Si nosotros perdonamos todo y pensamos que bueno, es la última vez, ¿no? No va a volver a pasar, pues no sabemos si la próxima vez lo puedan contar, ¿no? Exacto, es un tema muy desafortunado, pero maestro, me brinca una pregunta. ¿Hay alguna forma de saber, de ver el perfil de una persona violenta? Como tal, puede ser a lo mejor quizá un poco complicado establecer uno solo, puesto que hace un rato comentaba, o sea, puede ser desde una persona que vive en una comunidad hasta una persona que tiene conocimientos o una preparación muy alta. Entonces, por eso, digamos que puede ser un poco complicado hablar de un solo perfil. Lo único que puedo comentar es que esta persona que genera violencia es porque en algún momento de su vida fue violentado también, y eso es importante. Bueno, en alguna parte donde íbamos veíamos el violentómetro que fuimos a estudiar a México al INACIPE, y bueno, nos daba así como flachazos, ¿no? Okay. Decía, a lo mejor si la persona empieza hablándote fuerte, okay, ¿no? Si a lo mejor los celos ya son excesivos, ¿no? Si la persona a lo mejor no permite que te empieces a desarrollar profesionalmente, si te empieza a poner límites, ¿sí? Entonces empezar a notar estas conductas, ¿no? Que pueden ser un foquito rojo para decir, no, esto es el primer paso, ¿no? Y se puede ir desarrollando y podemos ir. Aquí lo importante es mucho la comunicación y la negociación, ¿no? Es muy importante que nos comuniquemos, que tengamos una buena comunicación con nuestra pareja, que entendamos cuál es el fin del matrimonio, ¿no? Bien lo decían los romanos, ¿no? Decían, el matrimonio pues es la unión para ayudarse en la lucha por la existencia, es una lucha por la existencia. Entonces, yo creo que es muy importante como pareja plantearte la posibilidad de que ahorita estamos contentos y estamos juntos, pero también plantearnos una posibilidad en algún momento de que si ya no estamos contentos, sería el cómo pudiéramos terminar una relación de una manera cordial. El decir, ¿sabes qué? En algún momento que ya no estemos contentos con la relación, pues podemos decir, esto no me gusta, o decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó la relación, para evitar este tipo de violencia, ¿no? Porque el tipo de violencia se da por las inseguridades, por los miedos, por muchas cuestiones, ¿no? Entonces, si nosotros no lo hablamos, si nosotros no confiamos en nuestra pareja, si nosotros no basamos nuestra relación en cosas sólidas, la violencia se va a generar, ¿no? Y no permitirle, esto es muy importante, no permitir violencia, o sea, no decir, ay, es que me gritó, pero es que porque estaba enojado, ¿no? No tenemos que justificar conductas, tenemos que entender que si algo está pasando, tenemos que hablarlo en el momento, decir, ¿sabes qué? No me gustó cómo me hablaste, no lo voy a permitir, ¿no?
espero que cuando estés enojado tú puedas salir, darte tu tiempo y regresar, porque yo no tengo la culpa de lo que estés pasando. Y creo que es muy importante la comunicación. Si tenemos una buena comunicación, vamos a poder evitar muchas de estas conductas. Así es muy interesante y lo que ustedes siempre nos están diciendo, denunciar, porque de esa forma solo podemos saber cómo están los índices, qué podemos hacer para prevenir. En materia de prevención aquí podemos hacer algo, ya nos dijeron que comunicarnos, el poner nuestros límites. ¿Qué otra recomendación podríamos de anexar a esto? Pues yo creo que como forma preventiva, antes de iniciar una relación hay que saber con quién iniciamos una relación, ¿no? Yo creo, porque muchas de las ocasiones las chicas se van con la parte física, ¿no? Ay, está muy guapo, es simpático, pero ¿quién es la persona, no? Claro. Yo creo que los antecedentes históricos de la persona nos va a dar pauta para saber quién es, los antecedentes familiares. Muchas veces he escuchado, no te cases con la familia, no, pero esto influye, ¿no? Demasiado, ¿no? A veces termina la relación porque a lo mejor el chico no termina de alejarse de la familia o no se corta el cordón umbilical, ¿no? Entonces hay que saber quién es la persona, pues es una forma preventiva para saber con quién voy a estar. Yo voy a establecer una relación de pareja, ¿con quién voy a estar? ¿Quién va a ser mi pareja? Finalmente, la idea, creo que la mayoría de nosotros tenemos la idea de relaciones duraderas, de pensar en algo de largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que antes de iniciar una relación, pues saber quién es y darnos el tiempo para conocernos, ¿no? Yo creo que puede ser que conozcas una persona y que se disfrace por un día, pero el disfraz no le puede tardar mucho tiempo, ¿no? Entonces, en esto, antes de avanzar a dar otro paso de ser pareja, de un noviazgo, creo que es importante conocer a la persona y saber, ¿no? Qué te gusta de la persona, qué no te gusta y qué crees que pudieran conciliar de eso que no te gusta, porque generalmente pensamos que nosotros vamos a cambiar a las personas, ¿no? Es que me quiere tanto que lo voy a cambiar. Claro. Eso es, yo siempre he dicho que el ser humano no cambia, evoluciona para ir siendo quizás mejor, para ser peor, pero es una evolución, pero finalmente no pierdes la esencia que tienes. Entonces no podemos hacer cambios radicales. Conozco personas que desde el noviazgo fue el noviazgo difícil, violento, y obviamente pues la relación ya de matrimonio es mucho peor, ¿no? Entonces, ¿pero qué pensaron? Que con el amor que nos tenemos, pues este amor va a cambiar todo, ¿no? No, es parte de lo que nosotros queremos ver y de lo que nos engañamos un poco, ¿no? Sí, es muy importante buscar ayuda profesional. Y maestro, ¿dónde los pueden contactar por si quieren más información acerca de este tema? Pueden contactarnos a través de la red social, lo que es Facebook, que ahí aparecemos como Acusa Prevención Atlixco. Pueden enviarnos también un correo, nuestro correo es acusa_@outlook.com. Perfecto. Maestra, también tenemos algún número de teléfono usted para que puedan contactarla en cuestiones. Así es, mi número de celular es 244-106-4824. Ahí están las vías de contacto precisamente para la maestra Vero y para el maestro Emanuel, donde con gusto ellos podrán orientarlos y bueno, pues juntos poder ver qué se puede hacer en materia precisamente de prevención y de atención, en este caso del tema de violencia en contra de la mujer. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, pues nosotros nos vamos a un pequeño corte, continuamos con más aquí en Vive Mujer.